allá en Santiago. Santiago capítulo 3, verso 15. Dice la bendita palabra del Señor, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Bueno, en el contexto viene hablando de los celos. Durante ya varios días, varias semanas, he venido compartiendo una serie de temas dentro de un lema general: verdaderamente libres. Y en los últimos días he venido hablando de unos temas que pasan en la vida diaria, en la vida cotidiana de las personas, pero que a veces hablamos poco de ellos. No que no se hable, pero realmente se habla poco de estos temas, sobre todo desde nuestros púlpitos. Bueno, por falta de tiempo, porque nos inclinamos más a temas como la venida del Señor, de doctrina, unicidad y bueno, tantas. Pero de estos temas muy poco se hablan. Hemos ya venido hablando de la raíz de amargura. Libérate de la raíz de amargura. Libérate del sentimiento de culpa. La vez pasada les hablé de libérate de la ira, como terribles emociones que oprimen hogares enteros, que oprimen familias, a la sociedad también, al punto que muchos han sido destruidas y destruidos por estas emociones. La vez pasada que les hablaba de la ira, les contaba de casos que conozco, no que me contaron, no que leí por ahí en Facebook, no que lo oí o lo vi en TikTok, como es la moda ahora. Oye, ¿tú de dónde sacaste eso? De TikTok. No. Son casos de los que sé por las implicaciones del ministerio que Dios me ha dado, que es el evangelismo carcelario, durante casi 22 años, de conocer casos de primera mano de hombres que en una ira han asesinado a sus hijos, a la familia, a un amigo, a otra persona, en fin. Sentimientos negativos u obras de la carne, porque así se le llaman a todas estas cosas. Algunos le llaman sentimientos negativos, otros le llaman pasiones. En los diccionarios de internet a veces aparece como una pasión vehemente, pero la Biblia le llama obras de la carne. Eso está en Gálatas capítulo 5, versos 19 en adelante, creo, del 17 y 19, y manifiestas son las obras de la carne, y da un listado enorme. Ahí aparece la ira, aparece la amargura, aparece el enojo, las disensiones, las envidias, los ceitos, los pleitos, las iras, las contiendas. Obras de la carne, le llama el apóstol. Hoy quiero entonces hablar de una de esas obras de la carne, por cierto, muy dañina, muy perversa. Es tan perversa que en el texto leído habla de diabólica, terrenal, animal, diabólica. Es una degradación y es de los celos. Quiero hablar de los celos. Los celos son como una prisión de máxima seguridad que somete a las personas. Pero como he venido diciendo, si la libertad con que Cristo nos hizo libres se puede perder, también se puede conservar. Y para eso se necesita usar las herramientas, las armas, por decir así, que Dios nos ha dado para vencer contra toda obra de la carne.
Pero, ¿qué son los celos? Bueno, les decía, depende del diccionario que consultemos. Uno de los que consulté le llama sentimientos. Los celos son un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha, o con esa palabrita, pongámosle la lupa, que la persona amada siente amor o cariño por otra. O sea, la base de los celos son sospechas. De ahí ya partimos mal. Porque no podemos llegar a una conclusión basada en sospechas. No es lógico, no es correcto, no está bien. Según los expertos, los celos son causados por baja autoestima e inseguridad, que lleva a las personas a pensar que no valen lo suficiente. Por eso lo de baja autoestima. A minorarse, a degradarse a sí mismas. Es que yo no valgo nada. Hay personas que dicen yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, yo no sé nada. Lo que hace que normalmente desconfíen en la sinceridad de los demás. Es tanta su baja autoestima que es una persona insegura, que es una persona desconfiada. Desconfía de los demás, del cónyuge, de un compañero de trabajo, de un amigo, de un hermano, etc. Esto se ve en muchos ámbitos. ¿Cómo se desarrollan los celos? Algunos coinciden que el temor a la soledad es un factor que hace que la persona se vuelva más celosa. Oiga, el temor a la soledad. En la pareja es aquel sentimiento de temor a la pérdida, a perder, es decir, el miedo a perder a ese ser querido, a su cónyuge, a ser engañado, rechazado o sustituido por otra persona. Pero escuche, y queriendo retener a la otra, a la postre resulta es perdiéndola. Los celos no traen nada bueno en ninguno de los ámbitos. Los celos no edifican. Los celos no garantizan estabilidad. Los celos destruyen. Los celos dañan. Los celos traen ruina, división, separación. Los celos hastían. Llevan a la persona víctima de los celos a hastiarse a tal punto que pone distancias y el otro, queriendo retener, resulta es perdiendo. Las personas tóxicas, como le llaman ahora a los celosos, ¿no? Ahí viene la tóxica de mi mujer, ahí viene el tóxico de mi marido, ahí viene el tóxico del compañero, ahí viene el tóxico de mi hermano. Se vuelven obsesivas, constantemente andan buscando, escuche, el mínimo detalle que confirme sus sospechas. Les dije que no perdiéramos de vista esa palabra, sospechas. Sospechas que llevan al plano de la afirmación. Una persona celosa, aunque está basando su argumento en sospechas, lo da como cierto, lo da como real, habla en realidades de su propia fantasía, perdóneme agregar eso, ¿no? O sea, es una fantasía, en los celos abundan las fantasías, pero para la persona celosa las vuelve realidades. No dice, usted me va a traicionar.
dice, usted me está traicionando. No dice, usted me va a mentir, usted me está mintiendo. Y sucesivamente. Entonces, sospechas que lleva al plano de la afirmación, tanto que se convencen a sí mismas que están siendo engañadas. Por tal motivo se pasa la vida buscando indicios de que eso es así. O sea, quiere a toda costa confirmar sus sospechas o poderlas publicar como una realidad. Vigila y controla todos los movimientos de su pareja, por ejemplo, en el ámbito de los esposos, porque los celos se dan en muchos ámbitos. Simplemente lo hace para probar que tenía la razón. Y la mayoría de veces, como ya lo he venido diciendo, son meras sospechas, el fruto de la inseguridad, el fruto de una mente desequilibrada. A veces el otro está pensando en cómo darle una sorpresa a ese ser querido. Está por allá con la mente, está pensativo, está craneando en su mente dar una sorpresa. Mientras la otra persona, el celoso o la celosa, está convencida que está pensando en otra persona. Y es tanta su obsesión, su hostigamiento, que resulta tirándose la sorpresa que tenían para él. Porque coge a la otra persona y la hostiga y la acusa hasta que el otro tiene que decir lo que estaba pensando, lo que estaba planeando, lo que quería hacer, y se tira la sorpresa. Los celos desunen, traen disputas, producen amargura, producen división, enredos, y se dan en todos los contextos sociales. Ya les decía, entre hermanos, entre esposos, entre amigos, entre líderes, en el ámbito laboral, congregacional, donde hayan personas, podrá darse situaciones de celos. Eso es a través de toda la historia. Por ejemplo, entre hermanos y entre líderes y entre ciertas sociedades, por ejemplo, bíblicos. Ya conocemos la historia de Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel. Le decía la vez pasada, por una ira, que el detonante de ella fueron los celos. Porque sintió celos de que Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, mientras despreció su ofrenda, la de Caín. Eso le dio una rabiecita, sintió celos, y lo llevó a asesinar a su hermano. Primer asesinato registrado en la Biblia. Raquel y Lea vivían en tremendos rifirrafis motivados por los celos. A propósito, los caballeros, ¿no? Los que quieren justificar su promiscuidad, los que quieren justificar el hecho de no aprender a amar a una sola mujer, y quieren buscar en la Biblia cómo justificarlo desde la Biblia. A uno le salen con historias como estas. Si tener varias mujeres es pecado, ¿por qué Jacob tenía 2 mujeres? ¿Por qué Abraham se llegó a su sierva? ¿Por qué Elcana tenía también a 2 mujeres, a Ana y a otra llamada Penina? ¿Y por qué Salomón? Cosas así. Pero solo miran lo que aparentemente trae placer, lo que agrada. ¿Y por qué no miran las consecuencias? En todos esos ámbitos trajo consecuencias, dificultades, celos, peleas. ¿Crees tú, querido amigo, o hasta hermanos,
que a veces como que, ay hombre, que aquellos tiempos. ¿Crees tú que esas familias vivían bien? ¿Que esos hogares vivían bien? Estudie toda la historia de Jacob, Lea y Raquel a ver que también vivían. Como el hecho de haber dos mujeres traía querellas, problemas, celos, disputas, discordias, división. Cómo los hijos de ellas peleaban entre ellos siendo hermanos por el lado del papá. Cómo era una guerra campal. Miren la historia de Cana, Ana y Penina, cómo Penina menospreciaba a Ana, cómo la humillaba, cómo la ofendía. Y léase Eclesiastés, el libro triste de la vida de Salomón. Una vida llena de hastío, una vida llena de sinsabores, una vida simple o amarga, donde el hombre más famoso, más poderoso, más multimillonario de la época, el hombre más rico del mundo, de ese mundo, el hombre que tuvo las 1000 mujeres, como en Eclesiastés está diciendo, vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad y todo lo que él mira es vanidad. Nos muestra a un Salomón melancólico. La gente cree que para ser feliz necesita riqueza, fama y mujeres y poder, ¿no? Aquí tenemos a uno que tiene todo eso y lo tiene en abundancia. Pero nos muestra un Salomón melancólico, triste, amargado, con remordimientos, que se siente como alejado de Dios. Pero ya terminando el discurso, dice, el fin de todo el discurso oído es esto. Nos mostró su vida triste, a pesar de la abundancia de dinero, de mujeres, de fama y de poder. Y nos relató una vida de mucha tristeza y desasosiego para decirnos que el fin del discurso era temer a Dios, apartarse del mal, que ese era el todo del hombre. El todo del hombre es agradar a Dios, amar a Dios, temer a Dios. Así que, amigo y hermanito, bájese de esa nube de creer que los hombres que tuvieron varias mujeres eran felices. Eso no traía sino problemas, división, celos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todo eso era lo que traía eso. Entonces Raquel y Lea vivían en tremendas peloteras, hermano. Entre esas mujeres que se agarraban. Coré, Datán y Abirán lideraron un golpe de estado contra Moisés porque sintieron celos de él. No toleraban que Dios lo que hacía, lo hacía a través de ellos. No toleraban el respaldo de Dios en Moisés, No toleraban cómo el pueblo de alguna manera le copiaba a Moisés y se rebelaba, pero cada vez que Dios lo usaba le copiaban a él y se fueron llenando de envidia, de celos y lideraron un golpe de estado y murieron en el intento. Saúl intentó matar varias veces a David porque se sintió celos de él. Desde el mismo día, Saúl está tembloroso, el pueblo está acobardado y llega un pelado jovencito y dice, ¿quién es este incircunciso para que desafíe los ejércitos del Dios Todopoderoso? Yo lo voy a enfrentar, yo lo voy a matar, voy con la ayuda de Dios a probar que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Y fue y se enfrentó al gigante Goliat y de una pedra lo derribó. Con su propia espada lo decapitó. Y ahora las mismas doncellas, las vírgenes, las coristas, ¿no?, del grupo de alabanza, por decir así, de la época, las que hacían que el pueblo arengara al rey, le diera vivas al rey y honores, las que cantaban y coreaban, Saúl hirió a sus miles, ahora comenzaron a cantar, y David a sus 10,000.
No, Saúl desde ese mismo día le entró el veneno del celo y dijo, no falta sino que le den también el reino. Se llenó de celos, de envidia, de esa rabiecita, de esa raíz de amargura, y en varias ocasiones intentó matar a David. Y cuando éste huyó, salió a perseguirlo. El mismo David dice, como perdiz en el campo, para asesinarlo. Y si no es porque Dios lo guarda, lo había asesinado. Y en su furia, en su ira, en su celo, en su persecución a David, mató mucha gente inocente, asesinó Saúl queriendo matar a David. ¿Entiendes por qué la Biblia dice que esa sabiduría, hablando de los celos, no es celestial, no es de arriba, sino terrenal, animal, diabólica? Porque los delitos y los asesinatos y las masacres que se han cometido en torno a los celos son muchas. Luego en el verso 17 de lo que leímos de Santiago, permítame, busco la cita bíblica aquí, mis hermanos, para recordarla. Santiago capítulo 3, miren lo que dice, luego dice el verso 17, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, los celos son amargos, producen amargura, y como ya miramos en la raíz de amargura, la amargura contamina a la persona a su alrededor, a su familia y a su descendencia a través de generaciones. Si tenéis celos amargos y ambiciones egoístas en el corazón, no os jactéis y mentáis contra la verdad. Y ahí en ese contexto es que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. De lo alto desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Descienden de lo alto del Padre de las luces, que es Dios. Sino que esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Entonces, hablando de estos hombres, de estos hermanos y de estas esposas que fueron dominados por los celos, estos casos son tan solo una diminuta reseña comparados con todos los que se hayan dado a lo largo de la historia humana. Mucha gente suele decir que los celos son normales. Oiga, los normalizan, los justifican, los romantizan. ¿Sí? Dicen que son buenos y los quieren justificar como sea. Pero miremos la procedencia de los celos bíblicamente hablando y verá que son de lo peor. La Biblia, lejos de acomodarse a los conceptos humanos frente al tema, dice categóricamente que los celos son diabólicos. Solo que en una sociedad que de alguna manera le gusta el maltrato, porque los celos maltratan, los celos ofenden, los celos humillan. Bueno, la persona, ¿no? La persona motivada por los celos maltrata, humilla, ofende, insulta, agrede física, moral y verbalmente y emocionalmente y psicológicamente. Pero en una sociedad de personas que les gusta el maltrato, que lo que diríamos masoquistas, hasta lo dicen. Ay, a mí sí me gusta que fulano me cele. Así dicen. Ay, no, a mí sí me gusta que me cele porque los celos son pruebas de amor. No, los celos no son pruebas de amor. Los celos son pruebas de inseguridad. Los celos son pruebas de desconfianza, de que no confía en ti,
que no está seguro y segura en ti, que no se siente cómodo, que no se siente a gusto. No justifique los celos, no los romantice, no los normalice porque son diabólicos. Porque donde hay celos, verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Y dónde hay celos? En todos los ámbitos: laboral, empresarial, congregacional, en la familia, en los hermanos, en los esposos, en las iglesias, en la sociedad. Y dice, donde hay celos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que no llamemos bueno a lo malo. La Biblia dice, hay de los que a lo malo llaman bueno. Los celos son diabólicos, no los normalice. Y hay de los que a lo bueno llaman mal. Entonces, luego en el verso 17, el apóstol nos brinda una lista de cosas que contrarrestan el nocivo listado de palabras afines a los celos, diciendo, bien, primero dice que los celos, que la sabiduría de los celos, porque ya la llama sabiduría, esta sabiduría, no desciende de lo alto, no desciende de arriba, sino que es terrenal, animal, diabólica. Ahora sí va a hablar de una sabiduría que vale la pena llamarla sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que sí desciende de lo alto, la otra evoluciona desde la tierra a lo diabólico, terrenal, animal, diabólico. Esta que sí desciende de lo alto es primeramente, número 1, pura. Después, número 2, pacífica. Número 3, amable. Número 4, benigna. Número 5, llena de misericordia. Y número 6, de buenos frutos. Sin incertidumbre, sin desconfianza, ni hipocresía. O sea, es fiel, es fidedigna, es leal, en contraste con los celos, que es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Entonces, ¿qué clase de sabiduría vamos a procurar? Por eso, libérate de los celos. Si entre los hermanos que están aquí en este en vivo, las hermanas, si sientes celos de tu esposo, de tu esposa, si tienes celos de tus hermanos, del logro de tus hermanos, que palabras afines a los celos o que se complementan, son como una piñonería, los celos, la envidia, la ira, la raíz de amargura, el enojo, todo eso. Por favor, libérese de esas cosas. Algunos, queriendo justificar sus celos, argumentan que Dios es celoso. ¿Hasta dónde llega? Y aún hermanos que leen la Biblia. A uno le dicen, hermanos, pues hermano David, si los celos son tan diabólicos como usted predica o como lo dice la Biblia, ¿por qué Dios es celoso? Vea, esa pregunta hasta blasfema. Es hasta un insulto hacer esa pregunta. Pero pues los hay. Argumentan que Dios es celoso, pero ignoran que los celos de Dios no tienen nada que ver con la forma en que nosotros celamos. O sea, que no se comparan. Compararlos es blasfemo, compararlos es un insulto. Porque les voy a decir, vea, el anhelo celoso de Dios es que seamos santos como Él es santo. Soy santos porque yo soy santo. Pero Dios jamás está sintiendo celos de otro Dios porque sencillamente no existe. O sea, Dios no siente celos de otro Dios que pudiera ser igual a Él.
y competir por nuestro amor. No hay un Dios que pueda competir por nuestro amor, porque sencillamente no existe otro Dios. Cuando la Biblia usa el término Dios para referirse a los ídolos, lo hace de manera sarcástica. Y como es lo que la gente quiere oír, entonces los dioses de las naciones son estos, los dioses de las naciones son aquellos. Es una manera de burla. Como cuando Elías se burlaba de los de Baal, los profetas de Baal, que están ofreciendo sacrificios a su dios Baal, y no pasa nada. Entonces él comienza a burlarse, pues clamen más fuerte. Dios es. O sea, Elías no está diciendo que Baal es Dios. O sea, ustedes dicen que Baal es Dios. Entonces, para ustedes es un Dios. Clamen más fuerte. De pronto va de viaje, de pronto está cansado, de pronto está durmiendo, de pronto está haciendo una necesidad fisiológica y no los escucha. Clamen más fuerte porque Dios es. No, eso se cogían con un cuchillo y se sajaban el cuerpo y chorreaba la sangre y gritaban más duro, entraron en frenesí. Y esta es la hora que no los ha escuchado. Entonces, cuando la Biblia habla de los celos de Dios, no es que él esté sintiendo celos porque entró otro Dios a competir nuestro amor con él. No existen dioses. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo soy único. Pero a veces él, dice la Biblia, que dejó andar a los pecadores en sus propios caminos. Pues ustedes tienen muchos dioses, entonces usa el término dioses. Y en la Biblia se le llama dioses a los ídolos, a los jueces perversos y corrompidos, y por su manera de actuar les llamó dioses, pero todo eso sarcásticamente. A algunos reyes se les llamaba dioses porque pues como ellos se las picaban de dioses, los reyes paganos exigían adoración a ellos tal cual como a los demás dioses. De hecho, allá en Egipto, en Babilonia, hacían imágenes de los reyes, porque ellos se presentaban al pueblo como si fueran una deidad. Esos son los dioses. Pero ya hablando realmente, Dios no tiene ningún Dios con quien competir por nuestro amor. Así que su celo es ese deseo de que seamos santos como Él es santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, con respecto al celo que Dios siente, por ejemplo, contra la idolatría o en relación a la idolatría, es porque Dios no puede aceptar, soportar que el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Él se degrade a adorar a un ídolo que está por debajo de Él. Nosotros somos superiores a los ídolos, pero el que es ciego es ciego. La gente es tan ciega, hermanos. Por ahí lo dice un capítulo en la Biblia. Es tan ciega, hermanos, que va por el campo, se encuentra un leño, digamos pues coloquialmente como el campesino colombiano, le da una patada a ese leño y después como que reflexiona y dice, no, este leño me puede servir. Recoge ese pedazo de madera, se lo lleva para la casa, lo monta en un mostrador, en una mesa, le hace un dibujo, comienza a tallarlo, a quitar lo que sobre, hasta que forma de ese leño un ídolo. Y ahora él, que tiene ojos y ve, que tiene manos y palpa, que tiene pies y anda, que tiene raciocinio, se pone a adorar a ese muñeco que él mismo creó, o lo vende en el mercado para que otros adoren un muñeco. Vea, en las cárceles, la mayoría de cárceles tienen zona de talleres, donde aprenden ebanistería, donde aprenden muchos artes. Y en las cárceles uno ve como tipos que están en la cárcel por asesinato, por masacre, por rebelión, por abuso, por acceso carnal violento, es decir, por violación, haciendo cualquier cantidad de cuadros de ídolos. Y después los venden, los mandan a rifar o a vender, y la gente a adorar esa imagen hecha por un asesino, hecha por un violador, hecha por un psicópata, hecha por un sádico, hecha por quién sabe qué persona.
Dios no puede soportar, es que no tolera que el hombre, siendo superior a los ídolos, adore ídolos. Eso Dios no lo soporta. Entonces, por eso le da tan duro, pero no es que Dios tenga celos de un cuadro. No, es que no tolera, es eso. Entonces, por favor, no comparemos nuestros celos a los de Dios, que es un insulto. Consecuencia de los celos. Según un diccionario, los celos son una pasión vehemente. Recuerde, Pablo le llama obra de la carne. Que a eso le llamen pasión, que le llamen sentimiento, llámenlo como quieran. La Biblia son obras de la carne. Que incluye otros sentimientos nocivos como envidia, ira, furor, turbación, odio. Todos estos sentimientos pueden invadir el corazón de una persona y conducirlo a cometer actos atroces, e incluso contra ellos mismos. Lo miramos la vez pasada en la ira. Son miles de personas que han caído a la cárcel, miles en el mundo, miles que han asesinado y que se han suicidado por causa de los celos. Unos caen a la cárcel por asesinato, otros sí han logrado quitarse la vida. De ahí que en Proverbios capítulo 14, verso 30, mire lo que dice la NTV. La paz en el corazón da salud al cuerpo, mas los celos son como cáncer en los huesos. Y como cáncer, enferman, matan las defensas, tortura a quien lo experimenta y a su víctima, duele, debilita, y a menos que la persona decida superar eso, lo puede llevar incluso a la misma muerte. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hasta una composición que hay por ahí, unas letras que a veces uno escucha por ahí de Don Carlos. Mire ese fragmento que extraí de unas letras, donde dice: son los celos que te perjudican, tu vida. Esos celos son los que te roban tu felicidad. Esos celos que te matan, que me matan, que te hieren, que me hieren, que te duelen, como duelen. ¿Ves cómo los celos no solo perjudican a la persona que lo siente, sino también a otros? Con todo esto, ¿valdrá la pena seguir creyendo que los celos son buenos? De ninguna manera. Son diabólicos. Por eso libérate de los celos. Así sea hermano o hermana, servidor, predicador. Pero persona u hermano que esté bajo el dominio de los celos, está bajo el dominio de algo diabólico. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. ¿Cómo liberarse de los celos, pastor? Bueno, reconoce el problema. Y no solo eso, acepta que es un pecado que trae mucha destrucción, que trae enojo, amargura, ira, resentimiento, odio. Perdona y pide perdón a Dios y a los que has agraviado por causa de los celos, tu esposa, tus hijos, tu hermano, tu compañero de comité, de predicación, de barrio, tu compañero de trabajo, los amigos. Pide perdón, perdona y pide perdón a Dios y a tus agraviados. Renuncia a este sentimiento pecaminoso y diabólico. En oración diga: yo renuncio en el nombre de Jesucristo a los celos. En oración diga: en el nombre de Jesús, Señor, reconozco ante ti este problema o este pecado que me ha traído y me seguirá trayendo destrucción, desgracia, enojo, amargura. Señor, perdóname y lávame con tu sangre, límpiame, toma el control completo de mi vida. En el nombre de Jesús cierro toda puerta a toda influencia maligna al respecto, utilizando el medio de los celos. Yo no les voy a decir que un celoso está endemoniado. Yo no les voy a decir eso.
Pero sí estoy seguro que una persona celosa, el enemigo le lanza dardos de fuego a la mente para que tome decisiones que va a lamentar toda su vida y que va a hacer estragos en la vida de otras personas y de familias. Entonces, yo no le voy a decir, si hay compañeros que digan que un celoso está endemoniado, se lo respeto. Se lo respeto. Yo no lo voy a decir, pero sí creo que una persona bajo los celos, el enemigo es una mente débil, es un campo débil al cual envía dardos de fuego para estimularlo a hacer cosas de lo peor. En el caso de las parejas, si has de seguir con ella o con él, dale el voto de confianza. Dale ese voto de confianza. Los celos no son prueba de amor, son prueba de desconfianza. Eso es lo que son los celos. Y por favor, seamos fieles. Porque es que a uno sí le llega, hermano, pero es que mi esposo se porta de tal manera que inevitablemente me va a dar celos. Claro que eso pasa. Tenemos que respetar a esa esposa. Ella debe darme la confianza, pero yo debo respetarla en todo el sentido de la palabra. Yo debo tratar a mi esposa como a ninguna otra mujer, incluso por encima de mis hijas. El trato para mi esposa debe ser especial. Un casado no tiene por qué portarse como un soltero, ya debe haber quemado esa etapa. El casado es un hombre que vive exclusivamente para su esposa y también la esposa. Porque pues sí hay comportamientos y hay actitudes de algunos casados que inevitablemente llevarán al otro a sentir celos porque se sigue portando como si fuera un soltero. Hermanito, usted no es un soltero. Hermanita, usted no es una soltera. Si tiene un esposo, respételo, ámelo, cuídalo. Si tienes esposa, respétala, ámala, cuídala, consérvela, para que podamos seguir viviendo bien juntos, o si no, eso será una situación muy complicada. Entonces dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a darle gracias a Dios. No olvide, cuando les llegue este audio, no se quede con él. Rebótelo a sus grupos, envíelo porque a alguien le será de mucha bendición. Oremos. Bendito Jesús, muchas gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido y nos has ayudado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación. La recibimos humildemente, la atesoramos en nuestro corazón y vamos a aplicarla, a vivirla. Gracias porque tú siempre nos das lo que necesitamos. Amado Jesús, ayuda a las parejas, ayuda a las familias, te los presento, Señor. Esos hermanos, esos amigos, esas personas que estén bajo esta opresión diabólica, animal, terrenal, diabólica. Ayúdalos a tomar determinantemente la decisión de renunciar a esto y de vivir la vida que a ti te agrada. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Dios me los bendiga. Como siempre, dispóngase a pasar un excelente día acompañado de las personitas más queridas, tu familia. Paz de Cristo para todos.